tema de, el tema de educación para la sexualidad. Nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes por participar de estos espacios de reflexión y de construcción a nivel familiar. El tema que nos trae la Escuela de Padres el día de hoy, la tarde de hoy, es educación para la sexualidad y la afectividad. Nos va a estar acompañando el proyecto Educarte. En este caso va a estar María Camila, la profesional que va a representar pues a este proyecto muy interesante, muy recomendado para que le presten atención desde el comienzo. Y pues comentándoles como digamos secreto, digamos las anteriores charlas que tuvimos en esta semana con la segunda y la tercera división, muy importantes, muy atractivas para como papás. Yo no tengo hijos todavía, pero digamos siento que con la teoría que me brindaron ya puedo abordar estos temas desde otra perspectiva. Entonces, vamos a darle una espera de 2 minuticos más mientras se van terminando de conectar las familias. Mientras tanto, bueno, voy terminando de dar la bienvenida a todas las personas, a las familias que se conectan, que saludan desde el chat, a Felipe Suárez, a Alexander Valencia, a Lady González, a la familia Costa, a nuestra coordinadora Rubiela Zuluaga, que en algunos momentos ya ahorita va a estar dándonos su saludo y de bienvenida en esta tarde de Escuela de Padres, a Santiago Pinto, a Irma Enrique, a Sandra Paola Cardona, a Catherine Muñoz. Buenas tardes, de verdad, qué alegría compartir esta tarde, este espacio tan bonito. Bueno, vayan preparándose, les recomiendo que pues tengan ahí presentes, si tienen mucho frío, alguna bebida, con que tomar apuntes, si quieren invitar a sus hermanas, a sus tíos, a sus papás, bueno, a todos los familiares, que vengan, que si es para eso, para hablar de sexualidad y de afectividad. Y bueno, invitándolos también mañana a la transmisión de la Eucaristía que vamos a tener desde las 7 de la mañana. Este espacio va a estar transmitido desde el Facebook Live del Liceo Hermano Miguel Lasalle. Pues bien, ya como la participación es importante acá, quiero ya dar inicio a este encuentro, esta tercera sesión de la Escuela de Padres, hoy 16 de septiembre, a las 6:03, muy precisos todos aquí participando, en este encuentro de educación para la sexualidad y la Nunca se afectividad. escucha nada. Tienes. La tarde de hoy, bueno, nos está acompañando, bueno, me dicen que me escuchan doble, no sé de pronto si sean todos o bueno. En la tarde de hoy el tema es educación para la afectividad y la sexualidad. Nos acompaña el proyecto Educarte junto a María Camila, la responsable de esta idea tan importante, tan necesaria para nosotros como familias, como padres y para nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, como bien conocemos, iniciamos este espacio ofreciéndoselo en tono de oración a Dios. Entonces, recordemos que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Quiero brindar este espacio a cada uno de los chicos y de las chicas que en este cuarto periodo han regresado al colegio de forma presencial y los que continúan de forma virtual, para que logren terminar muy bien este año escolar, para que logren, digamos, alcanzar los objetivos, los logros propuestos. Asimismo, a las familias comprometidas que hoy nos acompañan y aquellas que, bueno, luego lo podrán realizar desde la grabación. Muy importante ese rol que cumplen dentro de sus hogares. Asimismo, digamos, un agradecimiento. Le ofrezco este espacio también, digamos, a las familias, a cada uno de nosotros que independientemente a esta calamidad por la que estamos pasando todavía, la pandemia, pues hemos tenido que afrontar situaciones complicadas, pero que nos ha mantenido unidos, ¿no? Y pues bueno, asimismo, digamos, a todas las personas que están detrás del desarrollo de este observatorio para la familia y de esta escuela de padres, a nuestros coordinadores, a la coordinadora Rubiela, que ha estado muy pendiente de cada uno de ustedes, papitos y mamitas,
comunicándose, llamándolos, para que sus hijos estén siempre atentos, para que estén muy bien de forma integral. Y pues bueno, en la oración que se nos enseñó en algún momento cuando éramos pequeños, vamos a iniciarla en el Padre Nuestro. Entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muchísimas gracias. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, entonces, haciendo un recorderis, esta es la tercera sesión. En sesiones anteriores, si bien lo recuerdan, estuvimos trabajando el tema de pospandemia, mitos y realidades en torno a la familia, un espacio en donde nos estuvieron acompañando otro proyecto, otras profesionales, y en la primera sesión, trabajando el tema de acompañamiento asertivo. Recuerden que todas estas sesiones que hemos manejado este año se encuentran grabadas desde la plataforma Vínculos. Sé que todavía existen inconvenientes que hemos intentado estar arreglando, que me han escrito, y bueno, yo he intentado responder, pero me disculpo con aquellas familias que todavía no le he podido contestar, pero les voy a contestar. Me comprometo a eso, de verdad. Y bueno, en esta tercera sesión, importante ese tema de la educación para la afectividad y la sexualidad, de cómo lo abordamos con nuestros hijos más pequeños, ¿no? Digamos, algo es hablarlo con los adolescentes y trabajar este tema con los más chiquitos y las más chiquitas, pues es un mundo totalmente aparte, ¿no? Para eso, y antes de darle el espacio a nuestra invitada, quiero que nuestra coordinadora Rubiela Zuluaga, pues nos envíe un saludito, buenas tardes. Rubiela, buenas tardes, ¿cómo estás, Cordi? Hola, Jesucito. Me alegra mucho saludarte y también me alegra saludar y agradecer la presencia de Leonardo y de Camila. Sé que vamos a aprender mucho de ellos el día de hoy. Y a ti, pues nuevamente reiterar mis felicitaciones, Jesús, por estos espacios que nos estás brindando a la familia y a nosotros los educadores. Y a los papitos, gracias. Gracias por el esfuerzo de estar acá a esta hora. Y pues nada, estoy un poquito triste porque siempre hemos repuntado en mi división la presencia y la asistencia. Hoy veo que está muy bajita, así que por favor, los papitos que estén vinculados en los grupos de WhatsApp de los diferentes cursos, invítenlos, díganles que ya vamos a iniciar. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Hoy, precisamente en Consejo de Coordinación, escuché a mis compañeros coordinadores que ha encantado bastante esta temática en esta semana con las demás divisiones. Entonces, qué bueno sería que no se la perdieran aquellos padres que todavía no se han vinculado. Entonces, aquí estaremos muy atentos, Jesucito, y gracias. Gracias a los papás también por su presencia. Bueno, muchísimas gracias, Ruby, por esas palabras. Y bueno, yo confío en que vamos a sacar adelante esa tercera división, siempre que se pone en la 10. Y bueno, pues ahorita en esta tarde también quiero darle el espacio de saludo a nuestra psicopedagoga, Ana María Beltrán. Entonces, hola, buenas tardes, Ana María, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a ti, Jesús, Rubí, a todos los padres que nos acompañan hoy. Sin duda, este es un tema siempre álgido que conmueve y también conmociona a muchos de nosotros, que lo recibamos con la mayor disposición, con la mayor apertura, que digamos que a partir de este tema entendamos un poco cómo es esta vivencia desde el sentir de los niños, porque muchas de estas situaciones las tendemos digamos, a satanizar un poco, ¿no? Desde esta mirada adulta, y que a partir de este espacio veamos un momento de exploración infantil y pues también aprendamos a identificar esas señales de riesgo. Cuentan con todo el apoyo del Departamento de Psicoorientación, siempre atentos a sus mensajes. Bueno, deseándonos una excelente jornada, que estén muy bien. Hola, gato. Muchas gracias, Ana. Y bueno, ya lo que se viene, lo carnudo, lo potente. Entonces, ¿qué es educarte y quién es María Camila González? Pues bueno, antes de que se le dé el espacio, voy a dar una pequeña introducción. María Camila González es empresaria, fundadora de Educarte Bienestar Integral, es psicoterapeuta especialista en la construcción de experiencias de transformación, conferencista y consultora internacional con más de 12 años de experiencia. En su parte formativa profesional, pues bueno, es psicóloga clínica de la Universidad del Rosario,
especialista en niñez y adolescencia de la Universidad de La Sabana. Es Mindfulness para Líderes de la Universidad del Rosario. Además cuenta con un máster en pareja y sexualidad consciente de Cuestiona en España. Máster en integración neurotraining de la Escuela Internacional Neurotrainer de España. Si lo digo mal, me disculpen. Método de paternidad efectiva de niños de ahora en México, experta en marketing digital del Instituto de Negocios en Estados Unidos y Launch Formula de Estados Unidos también, y copywriter de Big Bang Conversion en España. Espero haberlo dicho bien, qué pena. Pero bueno, entonces, muy buenas tardes, María Camila. Las familias de la tercera división te reciben con mucho agrado, entonces el espacio es totalmente tuyo. Gracias, Jesús. Bueno, pues un saludo muy especial a todos. Muchísimas gracias por esa introducción y más allá de todos esos títulos que pueden adornar lo que uno ha estudiado en la vida a nivel profesional, más allá de eso, contarles que también soy mamá, que tengo un chiquito que tiene 14 años. Ahorita les contaré un poquito de esa experiencia como mamá y de dónde surge este gran proyecto que es otro de mis hijitos, que se llama Educarte. Y es a lo que me dedico profesionalmente. Así que bueno, pues gracias por estar aquí, por el honor de acompañarlos, por esta invitación y pues también al colegio por la oportunidad de compartir este conocimiento con ustedes. Vamos a estar aproximadamente unos 45 minutos, digamos que terminando puntualmente sobre las 7 de la noche, que es nuestra intención, para que estemos listos, para que nos programemos, para que tengamos ahí como con qué anotar y pues nos disfrutemos al 100% esta charla, hoy hablando sobre sexualidad infantil. Y bueno, pues este es parte del programa Educando Sin Heridas, que es un programa de entrenamiento en habilidades parentales. Muchos de nosotros hemos sido desbordados por este rol de responsabilidad de ser mamá y papá. No es fácil, es un rol muy, muy exigente y a raíz, digamos que de ese desconocimiento, de esa frustración que a veces uno siente, de también la presión que tiene de cómo hacerlo bien, pues es que surgen todas estas herramientas para compartir con ustedes. Y este tema de la sexualidad, pues es un tema transversal a todos los seres humanos, pero desafortunadamente como papás, pues no sabemos cómo manejarlo. Muchas veces también nos sobrepasa. Y un poco la idea es darles hoy herramientas muy prácticas para que ustedes puedan hacer ese acompañamiento, proteger a sus hijos, estar seguros de que están acompañando de una forma saludable y asertiva. Y pues bueno, al final daremos un espacio chiquito para las preguntas, para que ustedes si quedan con algo que quieran resolver, pues podamos también hacerlo. Entonces, si les gusta ese tipo de contenido de crianza, si ustedes son seguidores de conocer nuevas alternativas en el proceso educativo de sus hijos, ahí les dejo las redes sociales de la empresa para que nos sigan. Somos Educarte Bienestar Integral en todas las redes y hoy vamos a aprender varias cosas. ¿Listo? Lo primero es cómo educar y cómo brindar esa educación sexual en la primera infancia y en la infancia media empezando. Vamos a hablar de lo que es la exploración corporal, qué cosas son normales, qué cosas son un llamado de atención o una señal de alarma y al final pues vamos a hablar un poco de la prevención del abuso sexual, que es un tema que nos compete a todos, es una realidad en nuestro país y pues algo a lo que nosotros como papás tenemos que abrir los ojos. Bueno, les voy a dar un regalito especial, ¿vale? Ayer creo que estuvo Leonardo compartiéndoles el link y hoy también pues vamos a tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Al final de la sesión les voy a enviar un link que se llama Manual de Gestión Emocional. ¿Listo? Entonces, este manual de gestión emocional les va a ayudar a acompañar a sus hijos o a ustedes mismos cuando tengan de pronto una situación difícil de manejar a nivel emocional, mucha rabia, mucha tristeza, mucha frustración. Es súper bonito, es súper práctico, lo pueden utilizar con grandes, con pequeños, con adolescentes, con su pareja, ustedes mismos, es súper lindo. Entonces, ahora se los comparto para que ustedes lo puedan descargar. ¿Listo? Es un regalito de parte de nuestra empresa para que se queden ahí con él y siempre nos recuerden. Bueno, iniciemos entonces con la sesión del día de hoy. Liberémonos de cualquier distractor, pongamos nuestra atención 100% aquí para aprender y tener este contenido súper claro. Y entre más escribamos, digamos, sobre lo que vamos a aprender, más posibilidades tenemos de recordarlo. Entonces, bueno, arranco y siempre nosotros arrancamos haciendo un poco una ilustración de lo que es nuestra historia, porque creo que uno cuando se para frente a una cámara tiene que tener esa autorización moral de haber vivido un poco de lo que está hablando, ¿no? Entonces, les cuento rápidamente, yo tengo 31 años y yo fui mamá muy jovencita, acá me pueden ver, yo fui mamá a los 17 años.
Entonces, claramente yo nunca me imaginé que después de un proceso así, pues yo iba a estar hablando de crianza, iba a estar compartiendo con las familias sobre esto. Ser mamá muy joven tiene unos retos muy grandes porque pues era como una niña educando a otro niño, ¿sí? Y parte de lo que me llama mucho la atención en esta charla era que estos temas han sido, ahorita lo decía la psicóloga, estos temas han sido muchísimo como un tema escondido, como un tema tabú, como un tema del que no se habla, del que le deberían hablar en el colegio a los hijos. A mí me da pena, me sonrojo, ¿sí? Y prácticamente esta fue mi historia también. O sea, yo con mi mamá jamás hablé de temas de sexualidad hasta que quedé embarazada, ¿sí? Entonces, imagínense la implicación que tiene cuando uno de alguna manera quita esa normalidad de una parte de nosotros que es la sexualidad y empieza a taparla, a ponerla debajo del tapete, ¿no? Y a decir como, bueno, eso después, eso no es para ahorita, eso no se le dice a los niños. Hoy vamos a hablar un poquito de esto y de cómo ustedes podrían proteger y prevenir cualquier tipo de comportamiento y de interacción que ponga en riesgo el bienestar de sus hijos. Entonces, pues bueno, ahí me tienen un poco. He tenido varios procesos personales muy complejos. Uno de ellos y el más difícil fue que yo me divorcié 6 años después de casarme también para la edad con mi chiquito y de ese proceso, que fue como mi proceso, yo lo llamo la mamá rota, pues surge un poco este proyecto que es Educando sin heridas. ¿Por qué? Porque yo descubrí que a raíz de mis rotos emocionales yo traía una historia muy dura que le estaba contagiando y contaminando a mi hijito. Cuando yo me separé, mi hijo entró en algo que se llama mutismo selectivo. Y es que no hablaba, ¿sí? Se quedó absolutamente pasmado con lo que estaba ocurriendo. Entonces fue súper difícil y a raíz de eso y en una de las situaciones más duras que he atravesado en mi vida, casi pierdo a mi chiquito en el año 2014 porque le dio una apendicitis que se le convirtió en una peritonitis. Para mí esto fue como el punto de quiebre absoluto en mi vida, porque yo venía de un divorcio, venía súper rota emocionalmente, venía de una depresión y aparte de eso enfrenté esta situación de salud con mi chiquito. Cuando estuve tan al borde, ¿sí? De todo el colapso absoluto, ahí dije, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero educar bien a mi hijo, yo quiero salir de esta mujer que soy rota, dolida, enferma, lastimada, y yo quiero sanar nuestra historia porque los dos nos lo merecemos. Entonces empezó todo un proceso de transformación, estudié mi especialización en niñez y adolescencia, me empecé a sobreespecializar en lo que tiene que ver con heridas de crianza, y aquí empezó como todo este proceso de rediseño, ¿sí? De reconstrucción. Empecé a sanar a mi hijo, a sanarme a mí misma, convertirme en otra persona, en una persona muchísimo más saludable. Y desde ahí empecé a entrenar personas, empecé a entrenar a mi equipo terapéutico. Ahí ustedes conocieron, si tienen hijos en otras edades, a Leonardo el día de ayer. Y con él empecé a hacer un proceso de formación profesional donde empezamos a acompañar familias y creé una charla que se llamaba Educando sin heridas. Y Educando sin heridas era básicamente eso, educar a los hijos sin gritar, sin golpear, sin regañar, sin maltratar, y se empezó a viralizar y pues al fin esto fue un poco lo que nos posicionó porque fue empezar a darle a los papás herramientas para lo que es difícil de manejar como papás. Entonces, digamos que ahí es donde nace el corazón de esta idea. Luego en la pandemia, pues ya digamos que la tecnología nos permitió ir a escenarios internacionales, empezamos a impactar otros países en Latinoamérica y por eso un poco ustedes están aquí, porque mi intención, y la tengo súper clara y creo que es mi gran propósito de vida, es enseñar acerca de esta transformación y de esta revolución de papás que cambian la vida de sus hijos. Yo creo que uno siempre enseña lo que necesita aprender. Y yo enseño sobre esto porque he transformado la historia con mi hijo, he transformado la vida de muchas familias a raíz de todo lo que estamos construyendo con el equipo y pues creo que nosotros como papás sí tenemos el poder de cambiar la historia, de cambiar los ciudadanos del futuro, de cambiarle a nuestros hijos las perspectivas, en fin, y desde ahí hacer un trabajo de influencia muchísimo más poderoso del que venimos haciendo. Entonces, hablando en temas de sexualidad, ¿por qué arrancar con esta introducción? Porque es que desde aquí se cimienta absolutamente todo. Cuando uno habla de sexualidad, desafortunadamente la desinformación que tenemos como papás, la ignorancia, el desconocimiento, nos hace pensar que la sexualidad está limitada al acto sexual, ¿sí? Entonces, que el acto sexual o el coito es un escenario sexual que debería ser estudiado y acompañado y supervisado y entrenado en la adolescencia o en la adultez, ¿sí? Pero rara vez nos ponemos a pensar que nosotros desde que nacemos somos seres sexuados y que la sexualidad es un escenario súper integral del que ahora hablaremos,
que trasciende las emociones, las relaciones, el vínculo, la relación con los papás, la relación con la pareja, la relación con mi propio cuerpo, el autoconocimiento. Entonces, hablar de sexualidad es como comer, ¿sí? Es como dormir, es como ir al colegio, y nosotros como papás necesitamos empezar a naturalizarla o a normalizarla. Porque del silencio, ¿sí? Del tabú es donde se están generando los grandes vacíos en esta área de sexualidad. Y por eso lo que no resuelvas tú, los niños por su curiosidad van a ir a buscar resolverlo en otro escenario. ¿Por qué? Porque los niños son curiosos de por sí. Los niños están explorando el mundo y cuando ellos quieren una respuesta, hasta que no tienen la respuesta de eso que se están preguntando, no se quedan tranquilos. Entonces, si yo como papá no respondo a las preguntas, no hablo sobre el tema, me da pena, me sonrojo, digo yo no quiero hablar de eso, a mí me parece que este no es el momento, lo que sea, pues finalmente lo que hago es poner a mis hijos en una posición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque van a ir a buscar información y esa información puede ser una información súper contraproducente. Entonces, miremos qué es la sexualidad en términos generales. La Organización Mundial de la Salud nos ayuda a entender un poquito cuáles son esas variables que se hablan y que se tienen en cuenta a la hora de hablar de sexualidad. Y es que, miren, aborda dimensiones como sexo, identidad, género, erotismo, placer, reproducción, orientación sexual, expresión sexual, valores, nivel biológico, social, económico, político, cultural, ético, histórico. Entonces, hablar de sexualidad no es hablar de cuerpos, no es hablar de coito, no es hablar de actos sexuales únicamente, es hablar de la integralidad de lo que es la interacción entre seres humanos, ¿sí? Entonces, por eso hay un interjuego, como menciona la OMS, entre lo biológico, lo psicológico y lo cultural, ¿sí? Y por eso, desde que los niños nacen, son seres sexuales. Nosotros somos seres sexuales, ¿sí? Y vamos a tener que hablar de esto y entenderlo a partir del momento en que están nuestros hijos en gestación. ¿Cuáles entonces algunos de los conceptos que están mal logrados o mal entendidos en este escenario? Uno, la identidad de género, ¿sí? Y la identidad es cómo cada persona se siente con respecto a sí misma, ¿sí? Y se define. El cerebro hace una interpretación y, por ejemplo, dice, yo soy mujer, yo soy hombre, ¿sí? Hace una interpretación. La expresión de género es cómo expreso ese género, que podría ser una expresión femenina o una expresión masculina. Esto desde los primeros años ya se empieza a manifestar. Uno empieza a ver en los hijos, ¿sí? Tendencias de expresión de género, ¿sí? Donde hay roles, hay tradiciones, hay estereotipos también culturales muchísimas veces, porque todos estamos enmarcados en una cultura, ¿sí? Entonces, nuestros hijos tienen afinidades, intereses, manifestaciones, expresiones propias también del escenario donde están viviendo. El sexo biológico, hablar de sexo, de la palabra sexo, se habla literalmente de esas características físicas y biológicas que diferencian a los seres humanos, ¿sí? Incluyendo los órganos, los cromosomas, las hormonas, que son los diferenciadores. Y existen la diferenciación entre hembra, macho e intersexual, que son los que tienen las dos características fisiológicas, ¿sí? Entonces, ahí vemos que cuando hablo de estos conceptos voy clarificando en mi mente, es que esto es mucho más amplio, ¿sí? Que sexo, pensar en una relación sexual, ¿vale? Orientación sexual, entonces, tiene que ver con lo que a mí me atrae afectiva, erótica y sexualmente. Puede ser hacia mi mismo género, puede ser hacia ambos géneros, puede ser hacia el género opuesto. Hay muchísimas versiones, hoy en día ustedes saben que esto se ha hablado muchísimo más, se ha dado muchísima apertura, pero un poquito para aclarar conceptos y que veamos la amplitud que tiene la conceptualización de la sexualidad. Entonces, quiero que veamos un poquito cómo funciona y hablemos de los mitos que existen con respecto a la sexualidad, ¿sí? Sobre todo en esta primera infancia, en la edad en la que pueden estar sus chiquitos. Les voy a pedir que participemos para que yo pueda también leerlos, escucharlos, conocer lo que ustedes piensan y que me escriban aquí cuántos años tienen sus hijitos. ¿Listo? Escríbanme aquí en el chat cuántos años tienen sus hijos. 6, 4, 7, 4, 8, 7, 2 y 7, 9, 6, 6, 7, 7. Ok.
¿De dónde surgen los mitos? ¿Sí? ¿De dónde surgen las leyendas? ¿De dónde surgen nuestras creencias con respecto a la sexualidad? De lo que a nosotros nos dijeron con respecto a la sexualidad, ¿sí? Entonces, si mi mamá o mi papá decía, eso es sucio, eso es malo, eso no se hace, eso es cochino, ¿sí? Pues yo qué voy a pensar sobre eso, precisamente que eso es lo que trae la sexualidad. No lo noto como algo natural, no lo noto como algo que hace parte de la vida, sino que empiezo a darle un tinte, ¿no? Oscuro, negativo, que de hecho nos marca una pauta en nuestra sexualidad de adultos, ¿sí? Hay un montón de estudios de investigación de correlaciones de por qué tanto en mujeres como en hombres hay disfunciones sexuales asociadas con sus creencias, ¿sí? Es que tenía que ser rápido, a escondidas, sin que nadie se dé cuenta, tengo una relación sexual y me siento sucio, sucia, utilizado, desagradable, ¿no? Y miren cómo eso genera un problema en nuestra vida y en nuestra interacción de adultos también, porque una de las formas más fuertes de vinculación en la adultez es la interacción sexual. Entonces, desde aquí, desde que somos chiquititos, estamos metiendo información en la cabeza de los niños, en ese computadorcito de los niños. Vean esto, la sexualidad no es cosa de niños. Eso, por ejemplo, es un mito, ¿sí? Si se les habla de sexualidad, los niños pierden la inocencia, ¿sí? Entonces empiezan a hacer preguntas de cosas que ellos no deberían saber. Es mejor que sepan de sexualidad cuando sean grandes. Si reciben información de sexualidad, van a iniciar su vida sexual antes. El papá debe hablar con el niño y la mamá debe hablar con la niña, ¿sí? Todo esto son mitos sobre la sexualidad, cosas que hemos replicado culturalmente generación por generación y han distorsionado nuestro concepto de sexualidad. Honestamente, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes recibieron este tipo de información en casa? Pongan aquí un comentario si en sus casas en alguna vez esto se vio como está mal hecho, es a escondidas, no hay que hacerlo, no sé, cualquiera de estas, ¿no? De eso no se habla, ¿sí? Eso es una falta de respeto, ¿sí? Entonces miren cómo uno empieza a tener conceptualizaciones. Si los niños juegan con muñecas, se van a volver homosexuales o gays. Si las niñas juegan con autos, se van a volver como machitos, ¿no? Como les dicen acá, como, sí, no sé. Si es muy afectuoso con el niño, se va a volver homosexual, ¿sí? Si uno les da mucha información sobre la sexualidad, se van a volver locos. Si se masturban, van a ser enfermos mentales. Entonces, miren cómo nunca me hablaron de este tema, era un tabú, no se trataron esos temas, nunca se tocó el tema en la casa con el primer beso quedas embarazada. Entonces, vean, marimacha era la palabra, gracias. Y así empezamos a dar desinformación. Y cuando los niños empiezan a preguntar sobre cosas naturales, nos ponemos incómodos, no sabemos qué responder y los niños, aunque no entiendan el 100% de las abstracciones de los adultos, ellos entienden los cambios que hay en ti y entienden cuando hay un tema incómodo, cuando hay algo raro, cuando hay algo escondido y cuando hay algo escondido uno siempre quiere encontrar la cereza de ese pastel. Uno quiere decir, ¿por qué me están escondiendo? ¿Sí? Y trata de buscar y buscar más información. Entonces, dense cuenta que tenemos muchos mitos, muchas creencias equivocadas sobre nuestra sexualidad y posiblemente de forma inconsciente estemos transmitiendo esa información a los niños. Entonces, ¿qué necesito hacer yo como papá? Empezar a normalizar la sexualidad, que cuando mis hijos pregunten sobre sexualidad, que cuando mis hijos hablen sobre temas que para mí pueden resultar extraños, yo aprenda a estar con esa incomodidad, entendiendo que hace parte de un precepto o una creencia que me fue creada, pero que yo no tengo por qué seguirla transmitiendo. Al día de hoy, ustedes son 100% conscientes que la sexualidad es un acto natural de los seres humanos o todavía tienen rollos y todavía tienen prejuicios y todavía tienen malestar, ¿sí? Creado por esas creencias. Entonces, al inicio de la vida, miren que empieza, hay un autor que quienes quieran ir más profundo, no quise acá, digamos que llevarlo a detalle porque Freud habla de las etapas sexuales,
y hablan muchísimo detalle de lo que pasa en cada una de ellas. Sin embargo, lo que más interesa de esta teoría es que desde el momento en que uno nace, y si no antes, desde que uno está en el vientre de la madre, uno ya tiene unas interacciones con su cuerpo que estimulan las zonas erógenas. ¿Y qué son las zonas erógenas? Las zonas que producen placer. Por ejemplo, cuando somos chiquiticos, sentimos el placer a través de la boca. Por eso los niños se meten todo a la boca y por eso todo el tiempo están intentando testear a través de los labios, a través de la boca, porque están teniendo una sensación gratificante. Y eso, aunque no pareciera, es un acto o una manifestación de la exploración de su sexualidad absolutamente natural, que como no está genitalizada, no está satanizada. ¿Sí? Entonces ahí sí no decimos, ay, tan sucio, ay, eso no se hace. No, simplemente se lo quitamos porque nos da miedo que le dé una infección, en fin, pero no le ponemos una carga, ¿sí? No hay un concepto detrás de eso. Un poquito más grandes, ellos empiezan a conocer y explorar otras partes de su cuerpo entre los 9 y los 12 meses y pueden explorar partes del mundo. Los niños se acaban de descubrir, no sé si se acuerdan, cuando los niños son bebecitos y se encuentran con su mano. ¿Sí? Y descubren que tienen una mano que tiene un movimiento propio y que logra unos resultados. Los niños están en esa fase de descubrimiento del mundo, porque ellos estaban en el vientre y ellos estaban muy poco expuestos, había muy poca estimulación. Cuando el bebé nace, está todo el mundo, el aire, el frío, el calor, mamá, los sonidos, mi cuerpo, el cuerpo del otro, el calor, el frío, todo. ¿Sí? Entonces ellos están explorando el mundo y es absolutamente natural que un niño a esa edad empiece a hacer una exploración de su cuerpo, empiece a tocar, empiece a sentir placer al estar desnudo, ¿sí? Y en ese momento uno puede empezar a acompañarle, como están viendo ahí, enseñándole cómo se llaman las partes de ese cuerpo y dándole el permiso de explorarlo, porque es suyo, es su cuerpo en el que va a vivir toda la vida. Crece un poquito más y sobre los 1 o 2 años, ya ustedes se van a dar cuenta que hay un interés por lo que ya no está en sus cuerpos, pero que sale de ellos, ¿sí? La orina, las heces, los mocos, parece raro, pero para un niño hay una conceptualización muy interesante. Eso deja de ser parte de mí, ¿sí? En un escenario psicoanalítico es supremamente interesante porque es una pérdida. Hay una parte de mí que se quedó ahí, ¿sí? Y el niño empieza a explorar también esas partes de su existencia de forma desinhibida. El niño no tiene, digamos, como esta creencia o esta creación en su mente de que jugar con eso, con el chichi, con el popó, es algo desagradable o inapropiado porque en su conceptualización hace parte de su cuerpo, salió de su cuerpo, lo sintió en su cuerpo, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la conducta sexual. Y acá el niño empieza a imitar conductas de los adultos, entiende algunas palabras, disfruta la lectura de cuentos, hace algunas cosas solo, empieza a tener un poco más de independencia, empieza a jugar, el juego simbólico aparece por aquí, donde asume roles, en fin. Entonces vean que la sexualidad no es solo lo que creíamos que es la sexualidad, sino es la exploración del mundo a través de mis sentidos. Y en ese momento empiezo a tener una vinculación con los seres humanos. Hay un autor que se llama Bowlby, ¿sí? Su apellido, Bowlby, John Bowlby, y él habla de los tipos de apego y cómo el tipo de relación que tienen los niños con los papás van a representar el tipo de relación que van a tener con sus relaciones de pareja y demás en la vida. El vínculo, qué tan sano o qué tan disfuncional es. Entonces, todo esto tiene que ver con la sexualidad. Cuando los niños van creciendo, ¿sí? Y ya tenemos un niño entre 2 o 3 años, ya empiezan temas de control de esfínteres. Sigue habiendo interés por los excrementos, por el cuerpo del otro. Aquí ya hay una exploración de este soy yo y ahora este eres tú. Y empieza a haber una curiosidad natural. Acá no hay malicia y acá hay que tratar de quitarnos de la cabeza el ver el mundo de los niños con los ojos o las gafas de los adultos. El niño no tiene morbo, el niño no tiene erotismo, el niño no siente placer, el niño no sexualiza la conducta. El desnudismo en ese tiempo lo único que representa es hay otro cuerpo distinto al mío, ¿sí? Y acá típicamente la frase de mamá, a mi hermana le hace falta algo, ¿sí? Porque veo que mis genitales son diferentes a los de mi hermanita.
¿sí? Entonces empieza a descubrirse otra posibilidad. Por eso en los niños hay tanto interés de ver los cuerpos desnudos. Y ahí es donde uno empieza también a mostrar las diferencias sexuales a nivel anatómico con absoluta naturalidad y con el nombre que les corresponde, ¿sí? Ni chichicito, ni pipicito, ni palito, ni gatito, ni nombrecito, vagina, pene, senos, todo con absoluta naturalidad, como cuando decimos dedos, nariz, orejas, cabello, ¿sí? Si lo hacemos natural, el niño entiende que es parte de la vida y no hay malicia en eso, no hay por qué esconder, en ese momento no hay pudor porque no hay ningún malestar de exponerse. Por eso los niños no tienen vergüenza de salir desnudos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están cómodos con su cuerpo. Nosotros somos los que les enseñamos que hay que taparse, que hay que esconderse y claro, vamos a hablar de las conductas de autocuidado y de protección, pero ellos lo que tienen que entender es que es un escenario tranquilo, seguro y correcto el hacer una exploración de mi cuerpo y del cuerpo del otro. En los jardines pasa mucho, ¿sí? O en los primeros grados. Es que le tocó, o es que se acercó, o es que se quedó mirándolo hacer pipí. Entonces, las personas se escandalizan. ¿Cómo pudo ser que eso pasara? Eso fue terrible. ¿Cómo que a mi niño qué le pasó? Simplemente el niño estaba teniendo una conducta exploratoria no sexualizada. Claramente, más adelante enseñamos, ¿verdad? Y a través de lo que nos ocurre y de lo que queremos prevenir que ocurra, enseñamos aquí que hay partes privadas y que hay partes públicas y que esa exploración se puede hacer en la intimidad y que a cada quien le corresponde su propio cuerpo, es decir, marcamos límites con respecto a la sexualidad, ¿sí? Lo que sí y lo que no debería pasar, ¿sí? Sin que esto represente nuevamente un escenario de regaño, de castigo. Y les cuento aquí una experiencia. A mi hijito, que estudia en un colegio religioso, que tenía un montón de protección, que nosotros somos muy cuidadosos de lo que ve, de lo que hace, en fin, y entre más chiquito era, pues mucho más. Le mostraron pornografía a los 6 años. Normalmente en Colombia el inicio es a los 9 años. El inicio de consumo de pornografía es a los 9 años y a mi chiquito se los mostraron a los 6, teniendo todos los factores de riesgo protegidos, ¿sí? O sea, el control parental en los teléfonos, estando muy pendientes de dónde está, con quién está, conociendo a sus amigos en un colegio con mucha protección, en fin, le mostraron pornografía, ¿sí? Y yo como mamá tuve que asumir algo que me dolía, que no quería que pasara, pero que pasó, ¿sí? Y que yo en ese momento no me podía ir como, ¿qué te pasa? Eso no es para ti, eso como así que tú que viste, que no. No, yo tuve que hacer un proceso interno de decir, ok, no me gusta que haya pasado, me duele que haya pasado, esto no debió pasar, pero me tocó entrar a explorar y a normalizar los cuerpos, la desnudez, el acto sexual entre los adultos, hablar de cosas que quedaron ahí en esa información. No correspondía, no era para su edad, pero ya se lo habían entregado, ¿sí? Entonces tuve que abrir esa conversación y decir, esto no va a ocurrir en este momento, no es una información o el acto sexual no es algo que corresponda al momento de vida en el que estás, pero ¿qué sientes? ¿Qué pensaste? ¿Qué viste? ¿Sí? Dar el permiso y normalizarlo. Aquí, entre tú y yo, mamá e hijo, hay un lugar seguro para hablar de esto, ¿sí? No te juzgo, no te regaño, no te castigo, no te digo sucio, no castigo a los otros niños por su interés y su curiosidad, simplemente abro las puertas, porque eso ha hecho que yo con mi hijo que tiene 14 años tenga absoluta confianza para hablar de cualquier cosa que pudiera resultar incómoda para los dos. Entonces, mira que aquí es donde uno empieza, ¿sí? A hacer estos procesos de acompañamiento y de entrenamiento en el conocimiento y la exploración de mi sexualidad. Sexualidad en todo lo que implica, en la forma de relacionarme, en lo que puedo hacer. Esto también es sexual, ¿sí? Que yo no pueda acercarme demasiado y darle besos en la mejilla a las niñas porque no les gusta, eso también es sexual, ¿sí? No tiene que ver con los genitales, pero no te llaman del colegio para decirte que eso estuvo mal, ¿sí? Entonces es entender que hay una dimensión psicológica, hay una dimensión biológica y hay una dimensión cultural, ¿listo? Eh, bueno, después con los niños de 4 o 5 añitos ya tienes niños que, por ejemplo, se tocan sus genitales porque los genitales desde que nacemos
tienen una gratificación fisiológica o a través de las sensaciones corporales. Es decir, que yo cuando me autoestimulo, tengo una sensación placentera, como cuando me consienten, como cuando me rascan la espalda, como cuando me rascan la cabecita y me hacen piojito, pues lo mismo, yo cuando consiento o alguien consiente mis genitales, siento una gratificación sensorial, o sea, estas células nerviosas que están en mi cuerpo, receptoras de información, se sienten agradable. Entonces, ¿qué hacen los niños? Los niños siempre buscan gratificación. Hacen más de lo que les gusta, por eso comen helado, ¿sí? Les gusta el sabor, por eso, no sé, se arrunchan con la cobijita que les hace, porque a los niños todo el tiempo les gusta generarse placer. Eso de hecho es lo que hacemos siempre que somos pequeños. Cuando somos grandes, pues ya asumimos disciplinas, otras cosas, pero cuando somos chiquitos siempre buscamos eso. Aparecen preguntas sobre el origen y la reproducción humana. Acá ya empiezan a surgir dudas porque me encuentro con alguien, mi mamá está embarazada, mi tía, ¿cómo así? ¿Cómo pasó? Muchas veces en estas edades los papás tienen vida sexual activa y los niños se enteran. Y acá también muy importante que lo tengan en cuenta. Esto no es tampoco de satanizarlo, tampoco es de hacer un show, uy, nos escucharon, nos vieron, fue terrible, qué vergüenza, quedó traumatizado para la vida. Si lo tienes normalizado como una conducta propia de manifestación de afecto e interacción saludable entre una pareja que se ama, ¿por qué tendría que ser algo tan nocivo? No es sano que los niños nos vean porque los actos sexuales tienen prácticas que pueden parecer a la lectura de los niños como muy agresivas, ¿sí? Entonces, los niños entienden mal la información y es difícil para el nivel de comprensión que tienen, que el cerebro del niño es muy concreto, lograr llevarlo a ese nivel de abstracción de no nos estamos agrediendo, no nos estamos haciendo daño, los sonidos que estamos emitiendo no son lesivos para ninguno de los dos, es difícil, ¿sí? Entonces, es preferible que no pase, pero si llega a pasar nuevamente, es parte de la interacción de los adultos y así lo puedo normalizar, ¿sí? Mi amor, no es algo que tú tengas que entender ahora, no corresponde a la vida de los niños, no vamos a hablar de esto, pero papá y mamá se quieren mucho, se aman mucho, se consienten mucho, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Dependiendo del momento del ciclo vital y el tipo de preguntas que tienen tus hijos, hasta dónde tienes que hablar. Aprenden de la sexualidad, aparece el pudor en estas edades donde ya uno sabe que hay cosas que no se deben mostrar, hay cosas que no se deben hacer en público. Acá muy importante, la autoestimulación, ¿sí? Está permitida, pero en la intimidad. Yo no lo hago en público porque eso puede ser incómodo para los demás y respeta los límites y además me pone en riesgo, ¿sí? Entonces vamos enseñando, ¿sí? A nuestros hijos desde, si se dan cuenta, un escenario de absoluta normalidad. Y acá hay otra investigación bien interesante con un poquito de los chiquitos un poquito más grandes, que pueden ser los que están aquí sobre los 6, 7, 8 añitos, donde ustedes ven conductas o preguntas y situaciones que son normales y que aparecen. A ver, vamos a silenciarlos por ahí, gracias. Listo. Entonces, aparecen preguntas normales, ¿sí? Aparecen la atención, el interés sobre las diferencias. Acá los niños empiezan a jugar a juegos de rol que representan la interacción de pareja, ¿sí? Entonces juegan al papá y a la mamá, juegan a los esposos, y entonces se van a dormir. Y todo esto viene en un contexto de sexualidad, ¿sí? Porque la sexualidad tiene que ver con la afectividad. Entonces aparecen las intenciones de vestirse como alguien más, como un personaje de la familia, de caracterizarlo. Empiezan estas verbalizaciones que obviamente nuevamente vean esto con los ojos de los niños, no de los adultos, de tengo novia, tengo novio, me gusta el otro, me gusta la otra, porque es lo que se escucha y empieza a haber un entendimiento de que hay unas interacciones y unas relaciones en el mundo de los adultos que ellos intentan emular en el mundo de los niños. Hay curiosidad por el matrimonio, por los novios, por enamorarse, por tener una pareja. Se cuentan historias, ¿no? Hacen como unas películas, son súper creativos con esto. Estimulan sus genitales con las manos, con los objetos, con los juguetes, ¿sí?
Y digamos que pueden aparecer juegos sexuales con otros niños. Ahí hay que prestar muchísima atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente dentro de, si están en una edad de paridad, es decir, son contemporáneos en el ciclo vital, es muy probable que estén en la misma fase de exploración, es decir, que ya se hayan dado cuenta que les resulta placentero, que les gusta sentir, que el cuerpo del otro es diferente, que el otro también hace lo mismo y pueden aparecer este tipo de juegos. Entonces, lo que necesitamos es acompañar sin castigar, sin reprimir, sin señalar, sin juzgar. Por favor, no se tomen esto personal, ya nunca más juegues con ese niño, no me vuelves a la casa de tu tía. O sea, son niños, ¿sí? Y están conociendo su mundo sexual. Están descubriendo su mundo sexual, están descubriendo su cuerpo, sus sensaciones, sus relaciones, el mundo con el otro, absolutamente todo. Entonces, por eso es entenderlo y nuevamente una vez estemos sabiendo que esto puede estar ocurriendo, prevenimos y les contamos que sí y que no, ¿sí? Podemos jugar al papá y a la mamá, pero no nos podemos dar besos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los labios son una parte privada que solamente nosotros utilizamos y ustedes les van a compartir cuándo se dan besos y cuándo no. Hasta qué edad con las familias, por ejemplo, también muy importante, podemos compartir este tipo de interacciones. El tío que de pronto siempre da beso, que da un besito en la boca. Hay un momento, ¿sí? Del ciclo donde uno tiene que empezarle a marcar a los niños, ya no es tiempo de que te estés dando besitos con nadie. De hecho, hay familias, esto ya depende mucho más de la idiosincrasia de cada familia, donde ya no se permite, sino solamente con los papás. O muchas veces ni siquiera con los papás. ¿Sí? Eso depende de ustedes, no hay una edad promedio para hacerlo, pero lo que sí es importante es que vayamos clarificando qué es apropiado y qué no lo es. ¿Qué puede pasar con mi primito? ¿Qué puede pasar con mi amiguito? ¿Puedo o no puedo entrar al baño? Los niños no se miran cuando están haciendo chichi, entramos al baño y cerramos la puerta, ¿sí? Entonces dense cuenta que así vamos educando, ¿m? En estos escenarios del conocimiento y del despertar de la sexualidad. Eh, Se abrazan, se besan, juegan al doctor, juegan a muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros le prestamos atención a las cosas que de pronto a nosotros nos hicieron pensar que estaban mal pensadas o mal sentidas o mal habidas. Pero realmente ellos juegan a todo, a tener una casita, a tener una familia, a trabajar, a ir a vender cosas, depende también de lo que ven en su entorno. Aparece este deseo o esta relación con la maternidad y con la reproducción, ¿no? Y entonces yo era papá y entonces papá tenía un bebé o mamá tenía un bebé y empiezan a jugar un poco también con estos roles de la reproducción y aparecen muchas, pero muchas preguntas. ¿Hasta dónde debería uno responder? ¿Es de verdad nocivo responder preguntas de sexualidad porque vamos a despertarles el interés? Cuando un niño ya tiene una pregunta, ya se le despertó. Entonces, si no se la resuelve, se la va a ir a buscar resolver con alguien más. Entonces, responder hasta donde los niños están preguntando, partir también de lo que puede entender dentro de su proceso de ciclo vital y vamos a hablar entonces también de la prevención, de lo que nos aplica como prevención de conductas o abusos sexuales. Entonces vamos a ver un poco lo que es en Colombia la violencia sexual y aquí tenemos la ley 1146 del 2007 que dice que la violencia sexual contra adultos, niñas, niños, adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos utilizando la fuerza, la coerción física, psicológica o emocional aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Es decir, que para que haya violencia sexual debe haber una disparidad, ¿sí? Es decir, una persona que tiene más edad, más capacidad física, más desarrollo psicológico que el otro y el otro está en una posición de vulnerabilidad o indefensión. Hay abuso sexual con o sin acto sexual, porque no es solo cuando hay una penetración que se considera un abuso sexual, sino cuando hay cualquier tipo de acercamiento sexualizado, ¿sí? No consentido con una persona vulnerable, ya lo miramos ahorita en detalle. Dos, cuando hay asalto sexual o una violación, ¿sí? Y tres, cuando hay explotación sexual, que es utilizar a los niños o a los adolescentes y digamos que vender un poco este servicio. Entonces, hablemos un poquito de qué hacemos nosotros como papás. Primero, identificar al agresor, ¿sí? En el abuso sexual, el abusador, y esto es muy duro cuando uno lo mira en cifras, quiero que hoy nos dé el tiempo para compartírselos porque es muy importante, el abusador casi siempre está muy cerca,
¿sí? Está en el núcleo, sobre todo en la gente donde uno no espera, ¿sí? Donde uno ha bajado la guardia un poco porque se siente seguro. Entonces, debe ser 3 o más años mayor que el abusado. Debe haber un desequilibrio de poder. Debe utilizar cualquier tipo de coerción y este debe estar en una posición de indefensión. El niño o el adolescente tiene que ser menor de 14 años porque obviamente cuando uno tiene menos de 14 años tiene una conceptualización muy distinta que cuando ya sobrepasa esa que es la adolescencia media, ¿sí? Miren las cifras en Colombia, ¿sí? Y quise ponerles esto es una información del año 2016, si no estoy mal. Sin embargo, nos sirve, y me gusta la imagen porque nos sirve para ilustrar un poco la realidad de nuestro país. De 0 a 4 años, habían 1.440 casos de los reportados. No todos los casos que están aquí, que ocurren, son reportados, ¿sí? Desafortunadamente, con esto hay un montón de silencio, hay un montón de familias donde no se sabe, no se habla, está prohibido tocar ese tema. Hay de 5 a 9 años casi el doble. De 10 a 14 años es donde hay más peligro de abuso y de 15 a 17 que disminuyen los números nuevamente. Entonces vean esto y vean un poco lo interesante. 8.659 eran mujeres y 1.783 eran hombres. Es decir, que estadísticamente, claramente es más probable que si yo tengo una niña, una hija, ¿sí? Mujer, hembra, tenga más probabilidades de ser abusada que si tengo un niño varón, ¿vale? Entonces ahí estamos identificando diferencias de género para también prestar mayor atención. No es que no pueda pasar, pero las cifras muestran que están mucho más expuestos. Ahora miren los números de dónde está el presunto agresor, perdón. Familiar, 4.281. ¿Sí? O sea, en mi propia casa, muchas veces en mi propio núcleo familiar con los que vivo, hay el primer escenario de riesgo. Víctima, vivienda de la víctima, miren abajo en la casita, es el número 1, ¿sí? 2, un conocido. 3, un amigo. 4, la pareja o la expareja. Y 5, un desconocido, ¿sí? Entonces, esto para mostrarles que el escenario de mayor riesgo son las personas más cercanas a mí. ¿Y por qué se convierte en tan alto el riesgo? Porque es que ahí uno no desconfía, ¿sí? Uno cree que es un escenario seguro, pero miren que las cifras muestran que no necesariamente lo es. Ocurre en la vivienda misma de los niños, en la vivienda del victimario, en otros lugares, en la calle, en un centro educativo, también puede ocurrir. Entonces, esto nos alerta, ¿sí? Y nos prende las alarmas y una de las grandes necesidades que tenemos como papás es dejar de decir, a mí eso no me va a pasar, ¿sí? A mí eso no me pasa, porque como les dije, desafortunadamente cubriendo todas las variables, a mi hijo le mostraron pornografía a los 6 años, ¿sí? Cuando no debía ocurrir y yo en teoría tenía cubiertas las variables. Y este es el mismo problema que tiene mucha gente al pensar en abuso sexual. Eso es de allá, eso le pasa a la gente allá, eso le pasa a otros, pobrecitos, pero nunca pienso que también en mi casa pueda estar pasando. Entonces quiero mostrarles un video que habla muy bien de las señales de alarma, me parece uno de los mejores que hay. Es muy dinámico, pero realmente nos ayuda a ver lo que son señales de alarma y luego lo comentamos, ¿vale? Déjenme les comparto aquí el sonido. Listo. Señales de que tu hijo puede estar sufriendo abuso sexual. El primer síntoma de abuso o de que algo no está bien con un pequeño es un cambio drástico en su comportamiento. Por ejemplo, el rechazo al contacto o afecto de los padres o cualquier adulto. O bien, comenzar a Camila, no se oye, discúlpame. Generalmente, estos cambios se vuelven opuestos. ¿No se oye? No. Sí, yo sí escucho. Sí, escucho. Ese soy yo, lo siento, perdón. Dale. Es decir, los niños extrovertidos e independientes suelen volverse tímidos y miedosos, mientras que los pequeños más serios y tranquilos suelen tener conductas violentas y agresivas. 5. Trastornos comunes. Otro factor a considerar es la manera en que los niños se comunican y actúan con otros a su alrededor. En muchos casos pueden hablar muy poco al punto de dejar de comunicarse con sus padres o bien desarrollar un trastorno de lenguaje como tartamudear. Mientras tanto, otros niños pueden tener terribles pesadillas, dificultad para dormir,
paranoia, volverse demasiado asustadizo sin razón aparente o bien presentar pérdida de apetito. 4. Señales de abuso físico. Si un pequeño llega a casa con moretones inexplicables, rasguños, quemaduras sospechosas, huesos fracturados, cortaduras, mordidas o lesiones que parecen no tener explicación alguna, es una clara señal de maltrato. Es común también que los pequeños se quejen por dolores de cabeza o de estómago, o peor aún, que presentan dificultades para caminar, incomodidad al sentarse, sangrado, dolor o comezón en sus partes íntimas, pues esto es clara señal de que han sido víctimas de abuso sexual. Presta mucha atención y si detectas esto, no te quedes callado. Denuncia. 3. Conductas inadecuadas para su edad. No es su culpa. Si notas que tu hijo tiene demasiado interés en pláticas de adultos o presenta conductas de naturaleza física que son inapropiadas para su edad, como tocamientos en sus partes privadas o incluso hacia otros niños, cuidado. Podría estar repitiendo una mala conducta aprendida. También puede hacer dibujos que muestran escenas de adultos o que se exprese con palabras que no le han enseñado ni en casa ni en la escuela. 2. Pon atención a quien lo cuida. Si tu hijo pasa mucho tiempo lejos de ti a causa del trabajo, pon atención a su comportamiento, sobre todo si notas lesiones en él. Si presenta alguna de estas características, podrías estar frente a una persona abusiva y lo mejor será confrontar la situación de manera adecuada. Menosprecia o se expresa mal de tu niño, no ofrece ninguna explicación sobre las lesiones que ha sufrido el pequeño o se pone nervioso y habla de manera contradictoria al tratar de explicar lo ocurrido. Es demasiado controlador o solitario. Aplica la disciplina de una manera excesiva y abusiva. O bien es excesivamente atento, cariñoso o da demasiados regalos para ganar la confianza del niño. Ponte muy alerta, pues en la mayoría de los casos el abusador es un familiar o una persona cercana. 1. La prevención es la mejor arma. Si tu hijo presenta alguno de estos problemas, no lo regañes, no le grites y no intentes intimidarlo, pues solo conseguirás perder su confianza y dañar su autoestima aún más. Pon atención a estos síntomas y recuerda que lo mejor es la prevención y sobre todo, siempre créele ante todo a tus hijos, pues la responsabilidad de los padres es cuidarlos. Ayuda a tu pequeño a reconocer las conductas sanas, a decir no y jamás lo obligues a dar afecto a otros, aunque sean sus propios familiares, pues este rechazo puede ser una señal más de que tu hijo se siente incómodo o es abusado por esa persona. Recuérdale que su cuerpo es suyo únicamente y nadie tiene derecho a besarlo, tocarlo, cargarlo u obligarlo a hacer algo que no desea. Dale a tu hijo las armas necesarias para que no se convierta en una víctima más de abuso infantil. Tú puedes evitar que sea víctima de abuso. Soy Romina Valdés. Señales de que tu Ese videíto se los comparto precisamente porque me parece dinámico y tiene toda la información que les puse aquí, ¿sí? O sea, realmente uno empieza a identificar en el área física unos cambios de comportamiento, en el área conductual, en el área emocional, donde uno dice, algo le está pasando a mis hijos. Y cuando los niños sueltan esa información, recuerden que sí, los niños pueden ser muy creativos, no es que digan mentiras o pues digamos que no están entendidas como las mentiras de los adultos, porque ellos no tienen la intención de engañar, sino que muchas veces de verdad se crean unas películas en su cabeza de ideas y de cosas que ocurren, pero cuando hay un relato, hay una señal de alarma, hay un mensaje, notan que varias de estas cosas que se mencionaron en el video están ocurriendo, presten mucha atención, ¿sí? Presten mucha atención, crean en sus niños. Estos son algunos de las imágenes que me encontré dentro de la investigación que también pueden alertarnos con respecto al abuso sexual. Cuando uno encuentra que los niños hacen demasiado énfasis en los genitales,
que pintan de pronto con colores, rayan, hacen este tipo de mensajes que son como mensajes indirectos, pero que al mismo tiempo dan una información, en vez de castigar, porque pilas con eso también pasa, no dibujes eso no se hace, ¿no? Es empezar a indagar. La posición del padre debe ser observador y como un, mejor dicho, como un perito sacando información de cada cosa que el niño está diciendo, corroborando, contrastando, preguntando de una y de otra manera, utilizando los juguetes, por ejemplo, juguemos como juegas con tal persona y empiezan ustedes a ver y a que el niño saque esa información. Todo lo que los niños hacen cuando son abusados o están en peligro de ser abusados nos está dando información. Entonces, tener los ojitos bien abiertos para saber cómo reaccionar. Y si tenemos alguno de Y si tenemos alguno de estos casos, pues entonces aquí también les puse cuál podría ser la ruta de atención. Uno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una línea especializada en esto. Ustedes pueden anotar ahí el número, tomarle un pantallazo, es gratuita, es confidencial, tiene una atención profesional, les dicen qué tienen que hacer, cómo pueden hacer el acompañamiento, la denuncia, el proceso y el seguimiento del caso. Entonces, una es esta opción. ¿Dónde más podrían denunciar? En la Fiscalía, en un centro integral de víctimas de abuso sexual, en el Centro de Penal para las Víctimas, unidades de reacción inmediata, en las URIs, en las salas de atención al usuario, en la policía directamente, en la policía de infancia y adolescencia, en una comisaría de familia. Hay demasiados lugares donde uno puede ir y poner una denuncia de abuso o de presunto abuso sexual para que se confirme. Y la tercera es que todas las instituciones de salud públicas y privadas están obligadas a prestar atención prioritaria a las víctimas de violencia sexual, sobre todo si son niños y son adolescentes. Entonces, hospitales públicos o privados, clínicas, centrales de urgencias, centros de salud también lo pueden hacer directamente con la institución educativa. Ellos conocen la ruta que deben seguir. Lo importante es que uno no se puede silenciar y no se puede quedar callado ante una situación como esta. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que quería, hacia grandes rasgos en una hora o un poco menos compartirles el día de hoy. Sé que hay muchísima tela que cortar, hay mucho que decir en este campo, pero espero que la información que hoy les di pues sea una información valiosa, que les sirva y para mí el gran propósito que tenemos con Educarte es cambiar la historia, que nosotros como papás hagamos las cosas que necesitamos hacer y que las hagamos bien hechas para proteger y acompañar y supervisar a nuestros hijos, para que no los pongamos en peligro, para que de verdad nos aseguremos que la información que les estamos compartiendo y la influencia que estamos teniendo con ellos es una información y una influencia positiva que los va a ayudar a lo largo de su vida. Recuerden que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta el día que nos morimos y lo que hoy les estamos diciendo, la forma en la que lo estamos reaccionando, lo que les estamos enseñando, lo que no les estamos enseñando, tiene una implicación a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, mi invitación para ustedes pues es tomar acción, tomar decisiones frente a todo esto. Y bueno, pues para los que quieran más información y quieran ir, digamos, a un nivel más profundo, pues ya les compartí que tenemos un programa completo para papás de entrenamiento en habilidades parentales. Si ustedes sienten que necesitan acompañamiento, de pronto aparte tienen otros temas relacionados con sus hijos que quisieran trabajar, pues nos pueden contactar directamente. Tenemos un programa de rediseño personal para las personas que dicen no es solo en temas de papás, sino también tengo que trabajar en mí porque tengo una tendencia, porque estoy sufriendo, porque tengo problemas de autoestima, emocionales, en fin, pues tenemos un programa de rediseño personal para ustedes. Tenemos el programa de selección de pareja para los que están eligiendo pareja y quieren hacerlo bien hecho, pues ahí tienen la oportunidad también de contactarnos. Programa de entrenamiento en habilidades sociales si ustedes o sus hijos tienen dificultades en el relacionamiento, presentación en público, hacer amigos, hablar con gente, en fin, pues también es una habilidad que se entrena. Y tenemos un programa de bienestar en pareja para los que de pronto la relación de pareja no va muy bien y quieren fortalecerla, salvarla, ayudarse en algo que pueda estar ocurriendo. También tenemos el programa de proyección vital para los más grandecitos que están eligiendo carrera, algún proyecto personal o profesional. Y pues bueno, recuerden que tienen nuestro manual de gestión emocional que ya se los comparto en el chat. Denme un segundito, cierro la presentación y les mando el link para que lo puedan descargar. Y adicional a eso, pues ahí tienen mis datos de contacto. Yo creo que nunca está de más tener el teléfono de un psicólogo a la mano, entonces ahí tienen mis teléfonos, tienen el nombre de nuestra empresa, el seguimiento, ustedes pueden buscarnos en todas las redes sociales como Educarte Bienestar Integral.
Sugerencia, tómenle un pantallazo, guarden el número para cualquier cosa que necesiten. Y bueno, pues la idea es quedarme aquí unos minutitos con ustedes compartiendo, hablando. Si hay preguntas, pues resolverlas. Ya les paso el manual, ¿vale? Denme un segundo y ya se los paso. Y no sé, Jesús, si hay Me alguna vienen pregunta. los mocos como le pasa a Alejo. Ok, bueno, María Camila, muchísimas gracias por el espacio. Mientras las familias se van como animando a hacer el tema de la intervención en preguntas, porque sé que existen, agradecerte por este espacio, digamos. Tuve la fortuna de participar en las de las sesiones anteriores, las divisiones, la primera y la segunda, junto con Leonardo, y aterrizarlo, digamos, con esta población de las familias de la tercera división me resulta algo bastante necesario de hacer siempre. Digamos, como que nosotros, desde el Departamento de Psicoorientación y Trabajo Social, sí hemos visto, digamos, como situaciones alarmantes en algunos momentos. Las mismas profesoras también, digamos, los mismos profesores lo han visto. Las familias se han acercado, de hecho, también a preguntarnos, y muchas veces uno no cuenta con las herramientas como para poder trabajar estos temas. Y bueno, siento que fue muy conveniente para cada uno de nosotros este espacio, eh, desde el rol de padre, el rol de docente, el rol de eh, hermano, bueno, las personas que se involucraron ahí en este espacio, siento que conectaron desde el primer momento, te lo estaba comentando desde el interno, digamos como que las familias están enganchadas con este tema, es algo muy necesario, siempre, en cualquier espacio, en cualquier momento. Le comentaba a Leonardo en los días anteriores que a mí nunca se me dio, digamos, la oportunidad con mi familia de hablarlo y me acerqué, digamos, de otras formas que fueron algo perjudiciales, pero que luego, pues, digamos, como que tuve la asesoría, pero la idea de esta escuela de padres, de esta charla que tuvimos contigo, es precisamente como evitarnos al máximo la oportunidad, digamos, de llegar a situaciones extremas, de lastimarnos, de hacernos daño o de que nuestros hijos y nuestras hijas como que tengan que vivir estas situaciones. De parte de las familias, yo qué te puedo comentar, o sea, muy agradecidas contigo, digamos, como que lo comentan desde el chat, si te das cuenta, dicen que excelente charla, que muchísimas gracias, que la información muy útil, que está muy bien direccionada, muchísimas gracias, o sea, el agradecimiento es gigante. No sé si hayan preguntas, o sea, la invitación es como para que hagan las preguntas a ver si de pronto existen. Muchas gracias por toda la información, muy valiosa e importante. Y de parte también, digamos, desde el colegio, es importante mencionar que se han adelantado como acciones y espacios en torno a este tema. Digamos, como que está el proyecto de educación sexual que lo viene, digamos, desarrollando el Departamento de Psicoorientación, en este caso junto con la psicóloga Ana María, en las charlas que se realizan con los chicos y las chicas en la división. Asimismo, la próxima semana más o menos se va a abrir el espacio de la Semana de la Sexualidad, de la Educación, bueno, Semana de la Sexualidad, para trabajar este tema pues tan necesario. Lo mismo, digamos, como desde como un tema muy cercano, un lenguaje muy apropiado para los chicos y para las chicas, para que las familias estén interesadas, ¿no? Lo mismo desde el Departamento de Psicoorientación, reitero, el Departamento de Psicoorientación y Trabajo Social, estamos muy atentos ante cualquier situación alarmante. Las profesoras, digamos, desde su hacer y quehacer constante, como que logran direccionar a los niños y a las niñas. Desde el colegio estamos muy comprometidos con este tema, ¿no? Aquí hay una mamá, Angie Ballesteros comenta, mi hija me ha dicho que un niño le dice que le gusta y que quiere ser el novio. ¿Cómo le puedo hablar y decir sin que, bueno, sin que digamos como que haya un problema? Porque creo que hoy la pregunta. Ah, sin Sí, que me cuente y no pierda la confianza. Bueno, pues nada, yo creo que normalizándolo, como te decía, viendo esto con las gafas de los niños, Angie, porque no es lo mismo, digamos, hablar de noviazgo y de relaciones a los 20 o a los 30 o a los 15 que hablarlo a los 5, a los 6 o a los 8.
¿sí? Entonces es como entender que hay un interés por el relacionamiento y que ella lo está viendo en el escenario donde esté, en la familia, con la hermana, con la prima, con la tía, ¿sí? Y al final, pues los niños siempre están intentando emular las conductas de los adultos, por eso se visten como nosotros trabajamos, hacen cosas parecidas, porque finalmente ellos son como pequeñas fotocopias de nosotros. Entonces, normalizarlo uno es lo más importante y dos, también explicar un poco como qué quiere decir un noviazgo, qué es el relacionamiento, digamos que en qué momento de la vida también ocurre y puedes utilizar tu propia historia para ilustrarlo, ¿no? Como imagínate que si estás con tu esposo, con el papá de tu niña, pues podrías hablar de eso, nos conocimos y entonces en el noviazgo, pues uno hace esto y va explicando y va normalizando, no hay necesidad de juzgar, señalar, o sea, las cosas por sí mismas se caen de su peso, o sea, uno no necesita trascendentalizar tanto este tipo de comportamiento, sino más bien ir a lo profundo que es, hay un interés en las relaciones. ¿Sí? Hay un interés en esto y cuando yo doy la puerta abierta para que se hable, pues el niño va a sentir confianza. ¿Y eso qué te sirve? Pues porque a los 13, a los 14 o a los 15, cuando sea una relación de pareja en serio, también va a tener la confianza para hablarlo, porque no fue señalado ni juzgado. Entonces, digamos que ahí también dejamos la puerta para que nosotros seamos ese referente informativo para nuestros hijos, que eso los protege muchísimo. Listo. Aquí hay otra pregunta de Rocío Garzón que dice, ¿qué efecto puede tener en los niños ver pornografía? El mismo efecto que, bueno, no, tiene un efecto muy nocivo, la pornografía tiene un efecto muy nocivo y es que digamos que la sexualidad se minimiza a su expresión de acto sexual, ¿sí? Entonces, digamos que desde ahí ya tenemos un gran problema y es que los niños empiezan a entender que eso es la relación sexual, porque en las películas o en los videos pornográficos no hay una interacción desde el vínculo, no hay afectividad, no hay integralidad, no hay autoconocimiento, no hay nada de esto que estuvimos hablando el día de hoy, simplemente hay un acto sexual. Entonces, uno, ese es el gran perjuicio que tiene. Dos, que obviamente los actos sexuales en la pornografía son absolutamente ficticios, ¿sí? Y eso no corresponde a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que van creando también unos estereotipos y unas expectativas con respecto a la sexualidad que son inlogrables y cuando se expongan a la vida sexual real, pues obviamente se van a sentir muy frustrados con respecto a su desempeño y al desempeño de los demás. Entonces, la pornografía hace muchísimo daño, siempre hay que pensar que estos escenarios como los videojuegos y muchas otras cosas que tal vez en otra sesión tengamos la oportunidad de hablar de este tema, se crean con la intención de consumir, ¿sí? O sea, ellos no hacen un contenido responsable. Ellos lo único que quieren es que las personas se mantengan consumiendo, ¿sí? Entonces, pues genera también, digamos que una conducta adictiva de gratificación, una exploración distinta con el cuerpo, con el deseo, con el placer, realmente es muy contraproducente y sobre todo en la etapa donde uno hasta ahora está entrando al descubrir sexual. ¿Mm? Listo. Y bueno, frente a otro tema, aquí comentan las familias que están interesadas en el link del video, si nos los puedes compartir ahorita, María Camila. Y creo que, bueno, nuestra psicóloga Ana María Beltrán tiene una intervención, tiene levantada la mano, así que Ana María. Gracias, pues María Camila, destacar en gran medida este espacio, acotas muchas de esas inquietudes que a veces los papás no nos hacen llegar, ¿no? Tal vez por ese canal de no prioridad de muchos de nuestros estudiantes. Digamos que me gustaría que acotaras desde tu punto de vista, sabemos que en esto acotamos diferentes miradas, pero hay dentro de estos sentires o preguntas más inquietantes que nos llegan, está como el hasta cuándo nuestros hijos nos acompañan, ¿no? En esta cama de los papás Ay, y perdóname un de segundo. los efectos que puede tener. Ahí me escuchaste. No, espérame, que es que se me activó el video que me Vale. estaban pidiendo. Ya, ahora sí, repíteme. Querías que Listo, acotara, bueno. perdón. Vale, destacaba como todos estos aportes que nos has hecho llegar. Te preguntaba desde tu punto de vista, ¿qué le puedes decir a todos aquellos padres que quizá por aquellos temores infantiles no quieren, o incluso los mismos niños, ¿no? No quieren salir de la cama de sus papás, ¿vale? Que de pronto, ¿cuál es tu postura o opinión al respecto? ¿Cómo los ayudamos y orientamos? El colecho tiene mucha investigación. Personalmente y profesionalmente no lo recomiendo por una razón principal y es que no permite el desarrollo de la autonomía como correspondería, ¿sí? O sea, cuando uno tiene su propio espacio, cuando uno tiene su propia cama, su propia habitación en caso de ser posible,
pues obviamente eso permite también el desarrollo de muchas cosas en la autogestión y en la autonomía. Cuando yo estoy con mis papás en un escenario que es de pareja, se interrumpe la vida sexual, que es uno de los grandes problemas del colecho, y si se mantiene la vida sexual, se acompaña de los niños, que tampoco es lo más saludable. Entonces, digamos que ahí tenemos una dificultad. Dos, es un espacio en el que he sido entrometido, no es que haya sido creado para mí, ¿sí? Entonces, eso también genera un problema y una relación, digamos, como no tan saludable con las figuras de apego y las figuras de pues, los cuidadores principales, que pueden ser los papás o no. Entonces, creo que hay mucha gente que pues, le gusta dormir con sus hijos, que dice que eso fortalece el vínculo, pero hay otras formas de fortalecerlo que yo creo que son más saludables, ¿sí? Adicional a esto, cuando empieza la exploración sexual, también es muy difícil que ocurra cuando estamos en colecho con los hijos. Entonces, creo que por muchas razones es preferible que los niños tengan un espacio aparte. ¿Listo, Ana? Ok. Eh, por acá también estaba mencionando otra familia. ¿Cómo le explico de una manera adecuada a mi hijo cuando ve dos personas del mismo género dándose un beso o que van cogidas de la mano? Es difícil dependiendo también de la creencia que tiene cada familia. Es que estas son cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿sí? Y entonces, pues es como cuando vemos a las personas comer demasiado y ser obesas, o cuando vemos, o sea, cada conducta, ¿no? O sea, tiene ciertos patrones, y obviamente más allá del juicio y del valor moral que nosotros estemos poniendo sobre ello, es explicar que las personas tienen comportamientos diferentes a los nuestros, ¿sí? Y creo que desde la diversidad y la comprensión de la diferencia, pues hay muchas cosas que van a ocurrir y no les podemos tapar los ojos a los niños, no los podemos poner en una burbuja donde les digamos que eso no ocurre, no, ocurren muchas cosas que no se parecen a lo que hacemos en casa, ¿sí? Muchas, 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 en todos los escenarios, no solo en el sexual, sino en muchos campos. Y pues digamos que uno también toma decisiones frente a lo que resuena y no resuena con uno mismo, a los valores que uno trae, a también digamos como lo que uno va construyendo, que es su esencia. Entonces creo que también desde ahí está, desde el informar que eso existe, que eso ocurre y que de pronto es diferente a lo que ocurre en mi casa, con mi familia o con mi pareja o como sea. ¿Mm? Ok. Aquí la familia Gutiérrez Guevara dice, ¿qué tanto puede llegar a influenciar la sexualización de los niños según el tipo o género de música que escuchen constantemente? La música tiene un impacto como todas las otras formas artísticas y de manifestación cultural. O sea, todo tiene un impacto sobre nuestra sexualidad. La música que escuchamos, las películas que vemos, los programas de televisión, cómo nos relacionamos con las personas que vemos. Digamos que todo tiene un impacto. Dependiendo del tipo de música y digamos si haces alusión digamos a la música que tiene muchísimo más un componente erótico en el contenido, no necesariamente está tan claro para los niños, ¿sí? O sea, está claro para nosotros los adultos, pero no necesariamente para los niños. Lo que sí es que, por ejemplo, hay una exploración y hay una interacción corporal distinta, ¿sí? Y eso pues puede estimular los sentidos. Entonces, hasta ahí pues hay que empezar a mirarlo. Para los niños, de hecho, ustedes escuchan a los niños cantando canciones que no entienden, o sea, no tienen ni idea de qué están hablando ni qué cantan, simplemente porque la canción suena bien o porque se escucha demasiado en la emisora, ¿sí? Entonces, más allá del contenido, puede ser la representación simbólica que tiene para ellos y lo que lleva a expresar o sentir, que eso podría ser distinto. Listo. Dice Miriam Machado, ¿hasta qué edad es normal la exploración de su cuerpo de los niños? Siempre, los niños exploran su cuerpo desde que nacen hasta que se mueren. Todos nosotros exploramos nuestro cuerpo de diferentes maneras, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo es nuestro y lo hacemos nuestro de muchas maneras y lo vivimos de muchas maneras. Entonces, la exploración del cuerpo es algo completamente natural. Aquí don Evilio Polo dice, ¿y qué hacer cuando no se quieren ir a su cuarto? Entrar a educarte. Entrar al Bien, sí, programa de educarte bienvenidos. para prácticas de crianza. Es todo un proceso para desligarlos de, hay que hacer varias cosas bien, ¿sí? Pero inicialmente marcar reglas y límites muy claros y estructurar qué sí y qué no en cada familia y ser constante, ¿sí? Porque cuando no somos constantes y los dejamos una y otra vez volver, pues los niños se acostumbran también a incumplir, a que tú les incumples tu palabra, perdón. Bueno, y por último, de Juliana
Pinzón, nuestra última pregunta dice, ¿cómo podemos abordar temas de sexualidad y su diversidad, es decir, LGBTIQ y más? Con la apertura y el conocimiento. Yo creo que aquí es dar el espacio para que los niños sean quienes hablen y no seas tú quien también dé todas las respuestas, ¿sí? O sea, la sexualidad es un campo muy, muy amplio, digamos, donde uno empieza a descubrirse y a lo largo de la vida va también reconociendo quién es, con qué se siente cómodo, qué le gusta, qué no le gusta, qué le interesa, ¿sí? Y el proceso es darle a los niños también el permiso de manifestar y desde esa manifestación, pues conocer y acompañar. Ahí en la adolescencia, en la preadolescencia, bueno, no corresponde a la edad en la que estamos, pero hay una exploración sexual, digamos que muy grande y eso no quiere decir nada. O sea, es un momento de la vida donde hay muchísimo interés y mucha curiosidad. Entonces creo que más que estar tomando decisiones y afirmando cosas en el momento equivocado del ciclo vital, lo que hay que hacer es escuchar y saber que ahí hay un interés, que hay que acompañar, que hay que dar información, que hay que tener apertura, ¿sí? Y que hay que entender un poco cuál es el comportamiento y la configuración individual de cada niño, que es perfecta tal cual es. Bueno, María Camila, entonces creo que eso fue todo en cuanto a las intervenciones de nuestras familias de la tercera división. Eh, Nuevamente la invitación está para que la otra semana tengan presente que se va a estar trabajando el tema de afectividad y sexualidad del proyecto de educación emocional y el departamento de psicoorientación, para que lo tengan presente. Ya María Camila nos compartió nuevamente el enlace para lo del video y para lo del regalo, así que pues tenganlo presente ahí en el chat. Y bueno, agradecido nuevamente con Educarte, con este proyecto tan bonito, tan interesante en su historia, en su recorrido, a María Camila por su tiempo, por esta tarde, esta noche tan llena de reflexiones en torno a nuestro rol como padres, como cuidadores en el tema de educación sexual y afectividad. A las familias que se conectaron, a las casi 100 familias, como siempre, la tercera división, puntuando ahí en este tema de la asistencia. A nuestra coordinadora y a nuestra psicóloga Ana María y Rubiela, agradecidos totalmente. De parte del hermano Jairo Hernández Jauregui, nuestro rector, agradecidos también por el compromiso. Recordar mañana nuevamente la Eucaristía que vamos a tener desde las 7 de la mañana, para que asistan desde el Facebook Live las familias. Nosotros vamos a estar desde el colegio con los hijos de ustedes. Entonces, pues nada, creo que fue una charla muy interesante, un espacio muy bonito y bueno, deseándoles a todos ustedes y a todas ustedes una feliz noche. Muchísimas gracias, María Camila, que tengan todos ustedes muchas bendiciones, muy buena noche y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Qué pena, creo que una mamita se quedó con su mano levantada. Ay. Diana Castillo, la profe Diana Castillo. Bueno, antes de cerrar, la profe Diana Castillo creo que tiene una intervención, entonces, profe Diana, por favor. Ay, no, buenas noches. Bueno, muchas gracias, María Camila, por esta charla. Ya habíamos tenido otros encuentros contigo y siempre me han parecido muy interesantes y gratificantes. Pues soy la líder del proyecto de educación emocional y hoy has tratado unos temas que me parecen fundamentales. Siempre trato como insistir con los niños el tema de cómo dar un abrazo. Para mí eso me parece fundamental. Cómo abrazar a alguien. Me parece que enseñar a los niños que tengo que abrazar a alguien de lado y no de frente para evitar poner en contacto mis partes íntimas me parece pues fundamental para nuestros niños. Pero sí te quería hacer una pregunta que hacen mucho los papás y es, por ejemplo, ¿hasta qué edad me puedo bañar con mi hijo o mi hija? Es digamos que son conductas que se tienen en las familias y se preguntan varios papás. Suelen bañarse con ellos o por lo menos suelen saludarse de boca, de beso en la boca. Entonces, es preguntas de papás, ¿hasta qué edad debo bañarme con mi hijo o hasta qué edad no debo hacerlo? Bueno, aquí apunto otra vez como al tema de que cada familia es un mundo y hay una idiosincrasia en cada uno. Sin embargo, yo sugeriría que el comportamiento, digamos, de normalizar la desnudez en el inicio de la vida está perfecto,
pero una vez empieza a aparecer como este pudor y como sí, sabes que ya hay una información de más, que ya se sabe algo más, que de pronto estos chiquitines ya están entendiendo un poco más lo que es la interacción sexual desde la genitalidad, en ese momento ya no sería oportuno, ¿sí? Porque de alguna manera ya les estamos enseñando lo contrario, que es las partes privadas, las partes públicas, esto debería ser solo para mí, la exploración debería ser solo para mí, cuando me baño yo me estoy explorando todo mi cuerpo, ¿sí? Entonces digamos que hay un momento donde ya no es no es necesario, ya no hace nada, digamos, ya no hay ningún fortalecimiento de vínculo ahí, y dos, puede ser contraproducente, ¿sí? Entonces digamos que preferiblemente a partir de ese momento, que puede estar dado sobre los 3, 4, 5 añitos, ¿sí? Que uno empieza a notar un poquito más de interés y hacia arriba, yo diría que ya, ahí es un momento como para cortar ese tema de una forma súper saludable y súper natural también, ¿sí? O sea, que si pasa, no pasa nada, también es natural. Y de hecho hay culturas donde eso está mucho más normalizado. Por ejemplo, en las culturas europeas, a mí me pasó alguna vez que fui a un gimnasio, entré y todo el mundo estaba desnudo en el cambiador y era una cosa muy natural, ¿sí? Claro, a mí me sorprendió y yo me terminé cambiando pues en el baño y todo, porque pues culturalmente nosotros no estamos educados para la desnudez, pero finalmente pues no vivimos en Europa, vivimos en Colombia, tenemos unas prácticas, tenemos un mundo social, entonces yo creo que puede ser muchísimo más apropiado el que empecemos también a enseñar desde ahí, ¿no? Como desde ese primer escenario y ese primer núcleo familiar, hasta dónde sí y hasta dónde no, a partir de qué momento. Y los besitos en la boca, eso es algo que yo no te sabría, o sea, que no me atrevería a responder, porque igual recuerden que la boca es una zona erógena, ¿sí? Entonces, digamos que la boca tiene una estimulación, ¿sí? Entonces, preferiblemente besito en la mejilla, preferiblemente digamos que algo mucho más protector, además porque ustedes saben que los niños emulan las conductas entre más chiquitos están, no solo con los papás, sino con todo el mundo. Entonces, si yo beso en la boca, lo que el niño está entendiendo es que se puede besar en la boca, ¿sí? O sea, que es parte del juego de la interacción. Entonces, no sé, me parece más apropiado, pero hay familias que esto lo tienen súper metido como tradición y pues hasta allá digamos que no llego a decir que no se haga, pero pues sí digamos que es importante que sepamos, ¿sí? O sea, que la boca es una zona erógena. ¿Sí? Y que entonces deberíamos enseñar, digamos, desde qué escenarios sí, desde qué escenarios no. Eso como recomendación general. Y gracias, Diana, muy buen aporte y sí, sé que es una de las preguntas que casi siempre hacen los papás. Bueno, pues nada, muchísimo gusto a todos. Gracias de verdad por la invitación al colegio. Gracias a todos por la participación, por estar aquí de comienzo a fin. Tengan una muy linda noche y que esta información pues les sirva para proteger y acompañar a sus chiquitos de la mejor manera. Muchísimas gracias, María Camila. Muy buenas noches a todos y feliz noche para todas las familias. Gracias. Gracias, Chao. hasta luego. Feliz noche. Gracias, buenas noches.